Ahí está. Vale, ¿ya han ingresado? Usted iba a responder una pregunta que Sí. le había quedado de la charla anterior. Sí, es que he estado buscando en mis apuntes del máster de exóticos, porque para responderos bien a lo de los implantes, ¿vale? Entonces, antes de compartir la pantalla, os lo voy a leer antes de compartir la presentación de conejos. Pone, los análogos de la GnRH empleados en el tratamiento de la enfermedad adrenal en hurones actúan como agonistas. Durante tiempos cortos o uso intermitente realizan la misma acción estimulante que la propia GnRH, pero su uso de forma prolongada suprime la producción y o liberación de LH y FSH debido al feedback negativo sobre los receptores de la hipófisis. Actualmente se emplean leuprorelina de 100 a 200 microgramos por animal y los implantes de deslorelina de 4,7 miligramos. La primera posee una duración de acción de alrededor de 4 semanas, mientras que en el caso del implante de deslorelina su efecto es variable y debe plantearse su administración cada 6 o 12 meses según el caso. ¿Vale? Así que la deslorelina es mucho más, funciona mejor a largo plazo, se puede poner 2 veces al año, o hay animales que les dura el efecto hasta un año, ¿vale? Era eso. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, mientras ve el tema de compartir pantalla, vamos a hacer la presentación correspondiente. Esta es la segunda charla de la doctora Alicia Angosto desde España, que en este 10º Congreso de Imagenología Veterinaria Sochi Rav. Este evento es este jueves 6 y mañana 7 de octubre. ¿Puede compartir pantalla? Yo le di el acceso. Ahora. A ver si se ve. Ahí se ve, ¿sí? Perfecto. Vale, pues voy a intentar acabar a las 6 para no fastidiar a otros compañeros que vienen detrás. Claro, pero creo que vamos bien de tiempo, ¿eh? Vamos a empezar ya con la charla porque como las presentaciones ya se han hecho, pues ahora vamos al lío. ¿Vale? Normalmente en estas charlas hablo de patologías, entonces no me estoy enredando con el tema de si se sedan, si no se sedan, cómo hay que pelarlos y bla, bla, bla. Pero me podéis, si tenéis dudas, me podéis preguntar al final sobre tema de preparación del paciente o cosas así. ¿Vale? Como son tantas cosas y nos centramos en patología, pues vamos a hablar de las patologías directamente. Vale, es que siempre me gusta poner esta diapositiva porque es que me encanta porque tiene toda la razón. Entonces pone, no se lee muy bien, pero pone, este es un conejo normal y sano y este es un conejo a punto de morir. ¿Vale? Entonces, a ver, perdón, es gracioso, pero es que es verdad. O sea, a veces con los animales exóticos es como que cuando te llegan parece que no, pero a lo mejor están súper graves y se mueren en nada. O me llaman, Alicia, ¿puedes venir para una eco en un conejo o un hurón? Ah, bueno, Alicia, ya no vengas que se ha muerto. ¿Sabes? Es como, ¿sabes? Entonces, como, bueno, hay que darse un poco de prisa. Cuando estos animales se ponen enfermos y si muestran que están enfermos, hay que tomárselo en serio, porque además los conejos son presa en la naturaleza y van a intentar disimular todo lo posible sus síntomas hasta que ya no pueden más. Vamos a empezar por las patologías del tracto genitourinario. Al igual que en hurones casi no he hablado del tracto urinario y no he hablado nada del tracto reproductor, porque lo que veo es bastante poco, y quitando alguna próstata en un hurón con enfermedad adrenal, la verdad es que casi todas las huronas aquí por lo menos están castradas y tienen muy poca patología. En la coneja vamos a ver que esto difiere bastante y vamos a hablar mucho de este tema. En general, lo que serían las patologías urinarias propiamente dichas que nosotros con la ecografía vamos a poder detectar serían básicamente la presencia de cistitis, la presencia de sedimentos, que veremos de qué tipo serán, o la presencia de cálculos. Si hubiera alguna neoplasia en vejiga o en riñón, aunque la verdad son muy, muy raras, también las detectaríamos ecográficamente.
Todo lo que sea nefritis, hemos dicho neurones, también glomerulonefritis, nefrosis, etcétera, también lo vamos a ver las enfermedades del parénquima renal. Y luego las que afectan a lo que sería pues, el sistema colector, la pelvis renal, el uréter, la presencia de cálculos en esa zona, hidronefrosis, etcétera. Sabemos que bueno, la vejiga está al igual que el perro, el gato en el hurón, siempre pues, en abdomen caudal. Es verdad que en conejos a veces es un poco más difícil encontrar la vejiga que en otros animales, sobre todo si no viene muy llena. A mí a veces me cuesta un poco, ¿no? Porque es como, bueno, ¿dónde está? Y si apretamos mucho, no la vamos a ver, ¿vale? Entonces está bastante caudal y sobre todo recordar no apretar mucho para poder verla. Si vemos lo que sería una imagen normal, antes de ver las patológicas, una imagen normal de una vejiga en un conejo deberías tener una pared muy fina y en ocasiones podríamos ver que la orina no es absolutamente anecoica, sino que hay cierta cantidad de material en suspensión, digamos que hasta aquí podría considerarse normal, pero yo ya empezaría a preguntar qué dieta toma este conejo, porque este conejo, si sigue así, probablemente vamos a tener un problema de sedimentos o de cálculos. Pero bueno, digamos que hasta aquí en estos animales es un poco frecuente debido a su dieta que poder encontrar algunos cristalitos en flotación, ¿vale? Entonces, cuando ya veremos que estos sedimentos pasan de estar en flotación a organizarse y a formar lo que ya se llama un lodo vesical, podemos empezar a tener enfermedad. Si nosotros tomamos una muestra de esta orina y la miramos al microscopio, veremos que encontramos sobre todo cristales de carbonato de calcio o de oxalato, ¿vale? Entonces, ¿por qué se produce este tipo de cosas? ¿Vale? Depende, insisto, en la dieta del animal. Esto siempre, siempre, siempre es un problema de manejo, ¿vale? Porque depende de lo que le está dando el propietario al conejo de comer. ¿Vale? Entonces tenemos que saber, por ejemplo, que es muy famoso el diente de león, les encanta el diente de león, qué rico, qué etiqueta, bueno, pues tiene mucho calcio. Entonces, si nosotros basamos la dieta del conejo en un diente de león o combinamos lo que sería el de león con otros vegetales muy ricos en calcio, ¿vale? Pues como serían, por ejemplo, las espinacas, todo lo que serían las achicorias y demás de la familia, estaríamos como dando siempre el mismo tipo de planta al conejo y son plantas con alto contenido en calcio. Ese calcio se va a eliminar por la orina y va a precipitar o en riñones o en vejiga o en ambos. ¿Vale? Luego tenemos también que las coles, por ejemplo, son muy ricas en oxalatos, entonces daría lugar a otro tipo de cristales más de oxalatos. Y entonces hay que tener mucho cuidado de no mezclar incluso estas dos dietas, no darlos demasiado continuamente y sobre todo con una monodieta, porque lo que vamos a crear es un conejo con problemas urinarios. Vamos a ver cómo estos sedimentos pasan de ser un lodo vesical a ir compactándose, compactándose, compactándose. Ya se va creando una sombra acústica distal importante y además estamos viendo que la pared de la vejiga está claramente engrosada, con lo cual ya tenemos una irritación de la mucosa, ya tenemos una inflamación de la pared de la vejiga. A ver, un poco de cristalitos por aquí. Ojo que esto no son líneas de gas, no es una cistitis enfisematosa, no son líneas de gas, ¿vale? Es la presencia de estos cristalitos por todas partes, aunque la mayoría vemos que ya ha sedimentado y fijaros qué sombra acústica más limpia está dando, ¿vale? La alfalfa, el heno de alfalfa está muy bien en animales en crecimiento porque tiene mucho calcio, pero cuando ya el animal pasa del año habría que cambiar a un heno de gramíneas, que es muchísimo más beneficioso para el animal ya en mantenimiento, digamos, que el heno de alfalfa. En ocasiones ya nos encontramos piedras gigantes, ¿vale? Que van a causar obstrucciones muy severas del tracto urinario con la consecuente hidronefrosis y demás. De hecho, me pasó con una coneja y, bueno, se murió. Para cuando se lo diagnosticamos, se murió. Entonces, esta es la coneja, por ejemplo. El cálculo se había alojado justamente entre el cuello de vejiga en el inicio de la uretra proximal y había causado una obstrucción completa. Aquí tenemos otro caso con varios cálculos también en la vejiga. No tiene mucho misterio, pero es una enfermedad muy común, ¿vale? En el conejo. Otro cálculo con una mega inflamación de la pared. Y aquí tenemos
una coneja con un cálculo en la uretra y la dilatación uretral craneal al cálculo. Entonces hay que buscar mucho, hay que buscar en vejiga, cuello de vejiga, nos metemos en uretra, ¿vale? Si por favor no me oís bien o se me corta, decírmelo porque me acaba de poner el ordenador que mi conexión a internet es inestable, así que no sé. Vale. Este es un caso chulo, interesante, que me gustaría compartir con vosotros porque era de un conejo que tenía una piedra, sangraba por orina, tenía disuria, bla, 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 lo de siempre, vamos, de un conejo con piedras, y la pared de la vejiga hacía, bueno, pues una imagen súper fea, como podéis ver aquí, de repente hay un crecimiento exagerado de la pared, ¿vale? Y aquí parece que se depositan como los sedimentos encima de la pared inflamada, o realmente no sabía muy bien interpretar esa línea perecoica. Y cuando yo estaba haciendo la eco, la veterinaria de exóticos, que es la dueña de la clínica, me decía: ¡uf, Ali, eso es un tumor de la vejiga! Hay otro chico que había al lado: qué tumor, qué tumor! Y yo, un momento, pero vamos a parar el carro un momento. ¿Quién te dice que esto es un tumor? Ya, pero es que mira, pues que es horrible. Y es verdad, mira, aquí adyacente a la vejiga había como una especie de fuga de orina y el omento se había quedado adherido a la pared, había como una peritonitis localizada. La verdad es que era un drama, o sea, la imagen era horrible. Y entonces es un conejo de 5 años que tiene una piedra, que no sabemos cuánto tiempo lleva la piedra ahí irritando la pared. Vale, que yo esta inflamación no la he visto nunca y he visto muchas piedras, pero no vamos a condenar a un conejo de 5 años y a decir que tiene un tumor en la vejiga cuando en 13 años no he visto ni leído nada acerca de tumores de vejiga en conejos. Jamás, sería el primero, ok, para todo hay una primera vez, pero si yo no hubiera visto el cálculo, a lo mejor me hubiera puesto más hacia eso, pero era como, bueno, no vayamos tan rápido. Finalmente se extrajo el cálculo y se hizo biopsia tanto de la pared de la vejiga como del peritoneo adyacente, que creían que era una invasión tumoral y yo decía que era una peritonitis focal, y al final era todo inflamatorio, ¿no? Entonces, es verdad que a veces nos encontramos con imágenes en nuestra ecografía que nos llaman muchísimo la atención, que nos explota la cabeza y decimos, esto como es tan feo, pues tiene que ser malo. Pero es cierto que vamos a basarnos en las estadísticas, y las estadísticas lo que nos dicen es que las neoplasias en vejiga de conejos, al igual que en gatos, son extremadamente raras. Así no, por ejemplo, en las cobayas, ¿vale? En las cobayas sí que está bien descrito sobre los carcinomas de vejiga, pero en conejos no. Entonces, vámonos un poco a lo fácil, vámonos a lo sencillo, vámonos a lo más probable. ¿Qué es lo más probable? Esto. ¿Qué es lo menos probable? Ok, yo no digo que esto no sea un tumor, no lo digo, pero no va a ser mi primer diagnóstico diferencial, mejor es el segundo, ¿vale? Entonces es un caso chulo, era un caso muy bonito, la verdad. Sobre todo porque fue bien. Vale. En cuanto a las enfermedades de los riñones, en conejos encontraremos, bueno, como en otros animales, lo podemos dividir en patologías focales y patologías difusas. Hemos dicho que los hurones, 1 de cada 2 prácticamente va a tener quistes corticales, pero en los conejos no, en los conejos es mucho menos frecuente, ¿vale? Podemos encontrar en 1 de cada, no sé, yo la verdad creo que he visto 4 o 5 conejos con quistes corticales, muy pocos, ¿vale? Pero bueno, existen, ¿vale? Pero no debemos olvidar que también los conejos tienen tumores focales en los riñones. Entonces, si tiene una estructura quística al uso de lo que estamos acostumbrados, ok, es un quiste cortical. Pero si vemos un nódulo cortical de mal aspecto o que ya está proyectando hacia la médula o tal, que sepamos que sí que están bien descritos, aunque yo no los he visto, en los tumores renales en conejos, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta en nuestra cabeza a la hora de hacer los diagnósticos diferenciales. La nefrolitiasis se lleva a la palma en conejos, por eso lo he puesto en color azul, porque va a ser como lo típico, más típico. Pero, y por supuesto, claramente, en cuanto se produce cualquier tipo de obstrucción a nivel del uréter, pues vamos a tener una hidronefrosis, que también es como súper típico de los conejos. Otra cosa que es bastante común es la presencia de nefritis intersticial, o a veces también se ha descrito necrosis tubular aguda o crónica.
en conejos. ¿Por qué? Generalmente asociado al parásito encefalitozón. Todos conocemos que el encefalitozón cuniculi causa convulsiones por encefalitis en conejos, pero lo que no sabemos es que puede afectar a otros órganos, sobre todo el riñón, generalmente, pero puede afectar a cualquier tipo de órgano, corazón, hígado, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque vamos a encontrar muchas de estas alteraciones del parénquima renal asociadas a encefalitozón, sobre todo de tipo crónico. Las neoplasias son muy poco frecuentes, pero están, aunque ya te digo que yo no me lo he encontrado nunca, están bien descritas en conejos. Aunque no he visto ninguna foto tampoco, solo lo pone como en artículos, pero sin foto de ecografía propiamente dicha. Obviamente yo no veo todos los conejos del mundo, entonces hay una población importante que me pierdo. Pero vámonos a lo típico. Entonces vemos un conejo con fallo renal y vemos que tiene abundantes cálculos. Aunque la verdad para mí, aparte, aquí hay una alteración en el contorno. No sé si hay un quiste por aquí, creo que sí. Una alteración en el contorno, una hiperecogenicidad del córtex y alguna pequeña, no sé si calcificación también medular o nefrocalcinosis incipiente a nivel de la médula o el córtex. Por tanto, para mí, esta coneja no solo tiene cálculos a nivel del riñón, sino que para mí tiene además signos asociados de posible nefritis intersticial, que suele ser en conejos de tipo crónico. Aquí tenemos un conejo con una litiasis renal muy importante. O sea, realmente aquí la cantidad de cálculos que estamos viendo es muy, muy grande. Y de hecho el riñón contralateral estaba con hidronefrosis por obstrucción de uno de estos cálculos en su bajada al ureter. ¿Vale? Aquí tenemos, de hecho este es el conejo Low, con su riñón izquierdo aumentado de tamaño, completamente dilatada la pelvis, no se ve prácticamente el resto del riñón, un poquito la cortical aquí, típica imagen de hidronefrosis severa por obstrucción. Y el responsable de la obstrucción era este pedazo de cálculo gigantesco, porque es muy grande para estar en el ureter. De hecho, ¿Cómo se llama tu otra perra? La perra negra. Vale, todos vemos este megacálculo. Sinceramente, yo no daba un duro por este animal. Consideraba que, no lo sé, habría que hacer alguna intervención quirúrgica, pero se le dio rompepiedras y milagrosamente, con fluidos, terapia para el dolor y rompepiedras, este cálculo bajó y el riñón, bueno, pues se volvió, desapareció la hidronefrosis y prácticamente normal. Alucinante. Vino con 13 de creatinina. 13, cuando estaba así. Bastante impresionante este caso, la verdad. Y esto es, pues mira, 14 de febrero y esto es el 12 de enero. O sea, un mes después lo ecografié, tenía la creatinina normal, creo que la tenía a 2, que la verdad para haberla tenido a 13 está muy bien. Y se veía todavía el uréter dilatado y vemos como cierta motilidad y cómo va empujando los cristalitos. Ya no había cálculo, solo había arenillas. Por aquí. ¿Veis el paso de las arenitas? Increíble, la verdad. El rompepiedras yo lo quiero patentar, me hago de oro porque es que esto es increíble, increíble. Luego ya tenemos los típicos, bueno, típicos para mí porque he visto varios, pero a lo mejor no es tan típico para vosotros, que son conejos muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes, entre 6 meses o el máximo que es diagnosticado de esto tenía 1 año. No tengo biopsias, tristemente, de ninguno de estos, pero básicamente es una calcificación renal. Este es uno de 1 año y este es uno de 6 meses. Son dos diferentes, pero por no extenderme la charla los he puesto juntos. Básicamente no había parénquima renal. No hay córtex, no hay médula, no veo nada, solo veo una gran piedra. Entonces, para mí yo creo que esto es un fallo, un componente genético importante, porque tú a un conejo de 6 meses, por mucho calcio que le des, esto no es un problema de acumulación de cálculos. Aquí tiene que haber una especie de distrofia que acabe en calcificación
de todo el tejido renal porque es espectacular. Era literalmente no había riñón, era todo piedras. Pero por supuesto, ese animal de 6 meses viene con un fallo renal espectacular, imposible de sacarlo adelante. Entonces hemos dicho que lo más común es la nefrolitiasis con la presencia de hidronefrosis o pielectasia variable. Y lo segundo más frecuente en conejos es la presencia de nefritis, glomerulonefritis o habíamos dicho también incluso necrosis tubular. ¿Vale? Aquí vemos un conejo de 8 años que vino por fallo renal y lo que mostraba la ecografía era, bueno, el conejo además venía deshidratado, anorexia de varios días, la verdad que el pobrecito estaba hecho polvo cuando lo trajeron y de hecho se sacrificó, por eso pude quedarme con los riñones y mandarlos a biopsiar. Lo que se veía en la ecografía era claramente que el problema del fallo renal radicaba en lo que sería la parte cortical, ¿vale? Un problema de lo que es la parte parenquimatosa del riñón, especialmente a nivel de la cortical. Vemos además que parece, como yo lo describí, que hay como una cierta nefrocalcinosis cortical, probablemente secundaria a una inflamación crónica, a un proceso fibrótico. Lo más seguro es que fuera debido a esto, a un problema crónico en el que ya el riñón pues llegó a un punto en el que no podía funcionar más. La parte de la pelvis renal, del seno renal, de la médula parece normal y es básicamente el córtex el que se veía afectado. La biopsia del patólogo reveló la presencia de tanto glomerulonefritis como nefritis intersticial o nuclear y esta inflamación crónica venía asociada a áreas de fibrosis y focos de calcificación, que lo describe como o nefrocalcinosis o calcificación distrófica secundarias a la inflamación. Entonces, recordar bien esta imagen porque es muy frecuente, también la vamos a encontrar en hurones, con nefritis glomerulonefritis crónicas, ¿vale? Sin necesidad de que sea un riñón completamente arrugado, minúsculo, ni nada de esto. Ya simplemente viendo esto, ese riñón puede fallar en cualquier momento. Y esta es una imagen de otro conejo. El anterior no está demostrado que tuviera encefalitozón, no me dejaron hacer PCR ni nada, esto sí que no quisieron hacer nada y no lo pude mostrar. Pero esta coneja de 2 años se murió por un fallo renal por un encefalitozón cuniculi, ¿vale? Y los riñones presentaban la típica imagen de necrosis tubular, ¿vale? Y probablemente además a mí me daba la impresión que también podría haber una nefritis, una combinación de ambos. Me recordaba un poco a la imagen, no sé, de intoxicación por etilenglicol. Yo soy un poco como que cuando veo una imagen que no he visto nunca en conejos, intento pensar dónde he visto esta imagen antes y ayudarme de eso para aplicarlo en este caso. Y efectivamente, pues se trataba de una necrosis y mineralización tubular cortical moderada grave. En este caso, por encefalitozón cuniculi. Entonces, de lo que es el tracto urinario, ya hemos terminado de ver las patologías principales y ahora vamos a ver lo más común en el tracto reproductor, ¿vale? Lo más típico que vamos a encontrar en conejas es la hiperplasia quística endometrial o hiperplasia endometrial quística, a veces asociada a hidrómetras, mucómetras o piómetras, pero sinceramente lo que es la presencia de colecta uterina en conejas en sí es bastante raro, a no ser que sean hemómetras, ¿vale? Entonces, pues yo qué sé, los hámsters, los roedores, o sea, otros roedores, las ratas y tal, es como que tienen bastantes tumores, pero también tienen muchas piometras, los erizos tienen muchas piometras y muchas hemómetras, pero las conejas lo que más tienen son hiperplasias quísticas endometriales y hemómetras, ya sea por rotura de un aneurisma endometrial o por neoplasias uterinas. Otras patologías que podemos encontrar son abortos o torsión uterina. Las neoplasias son, por excelencia, la patología más importante del útero en las conejas, ¿vale? Suelen ser la mayoría adenocarcinomas malignos, que a partir de los 4 años tienen una elevadísima predisposición a padecerlos y que metastatizan a pulmón. Entonces,
Hay que reseccionarlos lo antes posible, castrarlas lo antes posible y chequear bien el pulmón para ver que no hay metástasis. Los adenocarcinomas uterinos pueden presentarse de todas las formas, y te iba a decir colores, pero colores no, todas las formas posibles y os voy a enseñar algunas de ellas, ¿vale? Entonces, tenemos en cuenta que son tumores que pueden sangrar, luego coagular, luego volver a sangrar, entonces a veces nos dan como esta heterogeneidad y muy típico que vaya asociado, aunque no tiene por qué, a una hemorragia intrauterina. Vemos que no es líquido libre en abdomen, es líquido que está encapsulado dentro del útero. Y por rotura del tumor se queda la sangre en el útero. Esto es muy típico que venga una coneja sangrando por la vulva, pero la mayoría de tumores que estamos diagnosticando ya hoy en día de conejas no viene por sangrado, viene porque en la vacuna su veterinaria le ha palpado una masa en abdomen. Entonces la palpación es un poco la herramienta estrella en la que disponemos hoy en día para diagnosticar de manera temprana, así como la ecografía obviamente, pero hay gente que no quiere hacer ecografía cada año a su coneja. La palpación constituye una herramienta muy importante como diagnóstico precoz de estos tumores. Por tanto, muy importante, que no sangre por la vulva no significa que no haya un tumor uterino. Porque me lo han preguntado a veces, ¿no? Pero es que no está sangrando por la vulva. Da igual, no importa, es un tumor. Un tumor de útero, hay que operarlo ya, hay que sacarlo ya. ¿Qué pasa con el útero de las conejas? Que no es tan típico, cuando vemos el tumor en sí, no es tan típico ver los cuernecitos y de repente ves la masa, ¿vale? Cuando tú tienes una hiperplasia quística endometrial, sí, ves los cuernecitos, los sigues, tienen doble cérvix las conejas, entonces ves el doble cérvix, sigues los cuernecitos, muy bonito. Pero cuando vemos un tumor en el útero, lo solemos ver muy central en el abdomen, entonces nos confunde. Hay mucha gente que me pasa vídeos y tal y se confunde, porque, pero es que esto está en el medio, está en el centro, en la línea media. No importa, suelen estar en la línea media, suelen estar en el centro del abdomen y son uterinos, ¿vale? Aquí hay otro, por ejemplo, este me encanta siempre ponerlo, lo puse en el libro porque me encanta, porque se ven todas las ecogenicidades. Calcificación con sombra acústica en el interior, luego como tejido tumoral y luego dentro del útero la hemorragia. Entonces tenemos anecoico y perecoico y luego tenemos muy perecoico con sombra acústica. Me gusta mucho esta imagen. Aquí vemos otra de otro tumor uterino con también hemorragia intrauterina asociada. Son conejas jóvenes, fijaros que no son muy viejas. Vale, diagnósticos diferenciales con las neoplasias uterinas. Torsión uterina, que, a ver, el animal viene con un dolor que se muere normalmente. Bueno, claro, el dolor en conejos a veces puede ser difícil de evaluar, pero hacen como una cosa con la boca cuando ellos tienen dolor, vienen con parada digestiva porque el dolor hace que dejen de comer y además que se les pare el intestino y además el dejar de comer hace que se les pare el intestino, total, que vienen con anorexia y parada digestiva. Y en cambio, las conejas con neoplasias uterinas están tan pichi, están tan normales, están comiendo normal, a lo mejor sangran un poco, a lo mejor ni sangran, pero la coneja está como súper bien, ¿vale? Cuando tenemos una torsión uterina, el animal no está bien, ¿vale? Eso nos puede ayudar un poco en el diferencial. Y luego, aparte, pues, en este caso, por ejemplo, podría haber sido un tumor. Por poder podría haber sido un tumor. Pero era una coneja que venía con historial de embarazo. No me acuerdo si parió o no parió. No me acuerdo muy bien, la verdad. Pero había una historia por ahí de un embarazo y aquí hay como gas en el interior de esta zona. Entonces, más que pensar en un tumor, nos fijamos en que el útero tampoco hay una deformación del útero muy grande, no es como las masas, las neoplasias uterinas enseguida invaden espacio, ¿no? Deforman lo que es la estructura tubular del órgano, en este momento está aumentado, pero no se pierde esa estructura tubular y vemos que hay como en el interior como gas, ¿no? Entonces, esto era como una serie de abscesos en el útero, todo por dentro y todo podrido. Aquí había, creo, no sé si había algo momificado. Esto es el útero. ¿Vale? Entonces, como diagnóstico diferencial, recordar frente a las neoplasias uterinas, torsión uterina y abscesos.
Son muy poco frecuentes las torsiones uterinas, pero es que están descritas precisamente en conejas. A ver, vale, con esto ya está. De ovarios no hablamos porque no hay patología ovárica, realmente. En cuanto al hígado, el hígado de los conejos tiene dos patologías principales que debemos sí o sí saber diagnosticar, súper importantes, ¿vale? La primera es la famosa torsión del lóbulo hepático, que no se produce en otros animales, pero sí se produce en conejos, ¿vale? Generalmente el lóbulo que se torsiona suele ser el lóbulo caudado, porque, bueno, aparentemente es un lóbulo muy predispuesto a torsionarse debido a su vinculación con la región iliar. Algo pasa con un ligamento, ahí ya no estoy yo muy al tanto de lo que es la anatomía, pero es cierto que el lóbulo caudado, debido a su conformación y debido a la región donde se aloja, es muy susceptible a torsionarse. Por tanto, no es una enfermedad para nada rara. ¿Qué pasa? Que generalmente primero se produce como una oclusión venosa, pero a veces la parte arterial sigue irrigando el órgano. ¿Qué pasa? Que se produce una congestión exagerada de la parte torsionada, igual que cuando vemos torsión de bazo, a la que estamos un poquito más acostumbrados, ¿vale? Y ese lóbulo irá cambiando a lo largo del tiempo. Primero se congestiona, luego lentamente se va necrosando. Luego puede dar lugar a una efusión hemorrágica alrededor y luego ya puede ser que el animal ya venga en shock. Pero es como es como progresivo, ¿de acuerdo? Entonces la imagen ecográfica también va a cambiar a lo largo del tiempo. En cuanto a los signos clínicos con los que se presenta el animal son muy poquito específicos, todos los conejos son como los gatos, vienen por anorexia. Anorexia y parada intestinal. Y a partir de ahí hay que tirar del hilo y diagnosticar, ¿vale? Sí que es verdad que un conejo con un lóbulo hepático torsionado va a presentar mucho dolor abdominal. Pero no es tan sencillo diagnosticar el dolor abdominal en un conejo como lo tenemos acostumbrado en un perro. Vale. Entonces, pero bueno, como insisto, este tema de qué hacen con la boca es bastante típico de dolor en conejos, ¿vale? Por supuesto, disminución de la ingesta y de la producción fecal. Las radiografías ni fu ni fa. A veces podemos tener suerte y ver como un lóbulo hepático que está como más engrosado de lo normal, pero a veces no son de mucha ayuda. Y la ecografía realmente se considera un poco el gol estándar para diagnosticar esto, ¿vale? Lo que sí que vamos a ver es, podemos ver signos de parada digestiva en la radiografía. La analítica ayuda muchísimo, ¿vale? Lo que pasa es que a veces cuando nosotros hacemos la ecografía todavía la analítica no está lista y eso nos puede dificultar un poco. Pero si tuviéramos la analítica, lo que vamos a ver típico es el aumento de las transaminasas, ¿vale? Sobre todo en la ALT. Y generalmente, yo esto lo he sacado de un estudio, pero lo de la urea y la creatinina no le hago mucho caso. Lo más típico es anemia, transaminasas altas. Anemia y transaminasas altas en un conejo, muy sugestivo de torsión del lóbulo hepático y urgente la ecografía, ¿vale? A veces podemos encontrar neutrofilia, sobre todo cuando empieza a haber necrosis y peritonitis y tal. Pues, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el lóbulo hepático torsionado. Vemos como que del hígado sale una masa, porque es una masa muy heterogénea, y vemos que hay efusión localizada alrededor, incluso algunas zonas que vemos un poquito, por aquí veremos, de peritonitis. ¿Veis aquí el aumento cómo está? Porque esto ya se está necrosando. ¿Con qué lo podemos confundir? Con un tumor hepático. Ok, si nosotros ponemos el Doppler en un tumor hepático, generalmente va a estar muy irrigado. Si nosotros ponemos el Doppler en un lóbulo congestionado que ya ha pasado a ser prácticamente necrótico por la lesión isquémica que hay, no vamos a tener un Doppler positivo. Insisto, depende del momento exacto en el que hagas la ecografía, vamos a tener una imagen ecográfica diferente, pero generalmente vamos a ver esto. Entonces, ¿qué se parece a un tumor hepático pero no lo es porque no hay vascularización? Pues una torsión del lóbulo hepático, ¿vale? La verdad es que ya sabiendo que esta enfermedad es frecuente en conejos es muy difícil de diagnosticar. Como os he comentado antes, dependiendo del momento en que hagamos la eco, vamos a tener una imagen diferente.
Incluso los artículos dicen que las primeras 24 o 48 horas, lo de 48 me parece demasiado exagerado, pero bueno, yo lo he puesto porque lo dice. Las primeras 24 horas, tengamos en cuenta, podría pasarnos desapercibido en la ecografía. Entonces, si nosotros tenemos sospecha de que puede haber un lóbulo hepático torsionado y no lo estamos viendo claro, repetimos eco en 24 horas o en 12 horas, si es posible, ¿vale? Vamos a ver, primero vamos a empezar viendo un lóbulo hepático que está más grande de lo normal, más grande y más congestivo de lo normal. Después, a medida que se va necrosando el órgano, adquiere una imagen, como hemos visto antes, como de encaje. Entonces vemos un órgano muy hipoecogénico, muy oscuro, como con unas trabéculas hiperecogénicas en el interior, digamos, por decirlo así, con unas líneas hiperecoicas que dan un aspecto como de encaje. Encaje, claro, es la traducción castellana del inglés, pero no sé si esta palabra existe en Chile, si no, luego lo debatimos. Luego, según va pasando el tiempo y el órgano se va necrosando por la isquemia, pues empezamos a tener ya también una hiperecogenicidad del aumento debido a toda la inflamación, la necrosis, etc. Y, por supuesto, la presencia de líquido libre adyacente al lóbulo torsionado. Aspecto de encaje, o no sé si también lo llaman de cielo estrellado, se parece muchísimo a la torsión de bazo. Fijaros que esta imagen que está sacada de este artículo se parece un montón a la torsión de bazo, ¿vale? Pero como digo, es que va cambiando la imagen, no es estática. Hay varios tipos. Vale, ok. Pues una vez ha quedado claro que los conejos tienen una elevada predisposición a torsión del lóbulo hepático, cómo se ve, cómo se diagnostica y cuáles son las herramientas diagnósticas en analítica y en radiografía que nos complementan, pues pasamos a la segunda enfermedad hepática más típica del conejo, que se caracteriza por una hepatomegalia con parénquima homogéneo e hiperecoico, y es la lipidosis hepática, ¿vale? Entonces aquí tenemos una coneja, que por cierto es la coneja del encefalitozón cuniculi, del fallo renal, con un hígado muy aumentado de tamaño. Aquí hay un poco de líquido libre que no viene a cuento, pero que resalta todavía más los bordes hepáticos, ¿vale? Aumentado de tamaño, hiperecoico, homogéneo, etc. Aquí también hubo un poco de controversia con este caso. Fijaros que redondeamiento del lóbulo hepático. Vemos que la vesícula biliar también está un poco contrastada con el líquido libre. No hay por qué encontrar líquido libre en una lipidosis. Esta coneja tenía muchas cosas y tenía líquido libre, pero no era por la lipidosis, ¿vale? Que no quiero que nadie se quede en la cabeza que las lipidosis hepáticas van acompañadas de líquido libre, por favor. La lipidosis hepática simplemente es porque esta coneja ha dejado de comer. Y cuando un conejo, una cobaya, una chinchilla dejan de comer, tienen una elevadísima predisposición a padecer una lipidosis hepática. Los hurones también, pero es que en estos animales es como la estrella, ¿vale? Entonces, importante, aquí hubo en este caso, con otro veterinario de otra clínica que también hacía exóticos, un poco de controversia. ¿Por qué? Porque él decía que esto era un linfoma del hígado. Vale. Volvemos un poco a, yo siempre que volvemos al centro, ¿Qué es lo más típico que le pase a un hígado que está aumentado de tamaño y sea hiperecoico en un conejo que lleva sin comer casi una semana? Una lipidosis, obviamente. ¿Qué es lo menos común que podría ocurrir, dado que no hay estadísticas y no hay nada publicado sobre afectación hepática del linfoma en conejos? O a lo mejor ha habido uno y yo no lo he leído, que sea un linfoma. Entonces, a ver, obviamente, se puede funcionar, pero vamos de nuevo a, bueno, él está obsesionado. Al final, claro, como la coneja se murió, hicimos biopsia de todos los órganos, pues se biopsió el hígado y salió que era una lipidosis. Pero de nuevo, antes de aventurarnos, sobre todo con el tema de tumores, vamos a pensar siempre de más frecuente a menos frecuente y unir un poco todas las piezas. Y a mí me enseñan solamente este vídeo, yo no te puedo decir, te digo, seguramente es una lipidosis, pero si solo me enseñan ese vídeo y ya, me tienen que decir qué le pasa a la coneja, lleva comiendo mucho tiempo, lleva poco tiempo sin comer, es obesa, era obesa, ha perdido peso, etcétera, etcétera. Y con todas las herramientas, entonces tenemos unos diagnósticos, ¿vale?
Y siempre insisto, la ecografía es una herramienta más. Es muy útil, pero es una herramienta más, ¿vale? Así que no hay que agobiarse. Hemos dicho que el hígado tenía estas dos presentaciones más típicas en cuanto a patologías y ahora vamos a centrarnos en el tema gastrointestinal. Solo me queda hablar un poquito de las patologías gastrointestinales del conejo. Después voy a nombrar una sola cosa sobre las glándulas adrenales que siempre me están preguntando y con esto terminaremos. Así que creo que vamos bastante bien de tiempo. Así que me lo voy a tomar con calma. Entonces, los conejos, como todos los animales que realmente estamos estudiando en estos cursos, son especies monogástricas, ¿vale? Creo que solo los delfines que haga yo, de los que hago yo, creo que son los únicos que tienen más estómagos. Son especies monogástricas y por la conformación de sus cardias no pueden vomitar. Sé que muchos lo sabéis, pero a lo mejor algunos no lo sabéis y esto es súper importante, ¿vale? Porque al no poder vomitar todo se complica mucho más. Sabemos que el tamaño del ciego es gigante, tiene un volumen que excede hasta 4 veces la capacidad del estómago. Y bueno, también tenemos que saber que, que se comen un tipo de heces que se llaman cecotrofos. He tenido algunos propietarios que es como, no, es que le vi comiéndose la caca y se la quité. Es como, no, se tienen que comer sus cecotrofos, los necesitan, ¿vale? Los necesitan. ¿Y qué más? Tienen un apéndice bastante grande, bueno, luego tiene una serie de características anatómicas que vamos a ver, diferentes a los carnívoros. Y en general, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con el tracto digestivo de los conejos. Es muy complejo, requiere de muchísima fibra, requiere de unas dietas súper estrictas que hay que seguir, que se basan sobre todo en heno y en hierba fresca y que no se puede abusar de los pellets, del pienso, porque podemos tener 1 millón de enfermedades gastrointestinales asociadas a una mala dieta, ¿vale? Aprovecho para decir ahora, porque si no se me va a olvidar, que muchísimos conejos con diarrea que nos pueden llegar a ecografía de rebote, como me pasó a mí el otro día, ni siquiera han pasado por un coprológico. Y la mayoría de conejos tienen coccidios, coccidiosis, etc. Entonces, como la queráis llamar. Entonces, un conejo con diarrea lo primero es que sí tiene coccidios. Y luego ya si quieres le haces una eco. Pero bueno, para que lo sepáis, porque el otro día justo me pasó eso y los dueños se gastaron en una ecografía y la eco la verdad es que ni siquiera tenía nada inflamado, pero le dije de hacer un coprológico porque seguramente tendría coccidios. Vale. No lo digo ahora, se me va a olvidar. Las patologías más frecuentes en el conejo, en el tracto gastrointestinal, pueden ser las impactaciones, ya sean por heno deshidratado, sean por, como digo, una muy mala alimentación. Al igual que los caballos, tiene un sistema digestivo altamente complejo y hay que tener mucho cuidado con la dieta, ¿vale? El timpanismo suele ser una consecuencia, ¿vale?, de las paradas digestivas. Se empieza a acumular gas, ¿Qué pasa con los animales timpanizados? No se deben ecografiar. Primero, porque no vemos nada, ¿vale? Es una tontería y una pérdida de tiempo. Segundo, el manejo de animales muy timpanizados puede ser altamente perjudicial. Por tanto, hasta que no se solucione médicamente el tema del timpanismo, se recomienda no realizar ecografía, ¿vale? Los tricobezoares son muy común encontrarlos en los conejos y a veces van a tener una significación clínica muy importante, causando realmente algún tipo de patrón obstructivo o semiobstructivo, y en otras ocasiones encontramos pequeños tricobezoares que no están suponiendo un problema claramente, pero que nos avisan ya de que hay que aumentar la ingesta de agua y aumentar la motilidad intestinal para que eso se vaya evacuando, ¿vale? Hay como niveles de tricobezoares. Están los chiquititos que tampoco pasa nada y están los que realmente, como en este caso, bueno, sí, ya están causando, además vemos claramente que estamos en el intestino delgado, vemos como el intestino delgado de repente se dilata y nos aparece este tricobezoar con una sombra acústica importante. ¿Vale? Entonces, el hecho de encontrarlos, no siempre, si son chiquititos y tal, es extremadamente patológico, pero cuando encontramos tricobezoares así hay que tener cuidado.
Luego también podemos encontrar varios tipos de enteritis. Creo que ahora se está empezando a hablar un poco más de la IBD en conejos. Yo personalmente creo que la signología es muy parecida a la IBD, pero puede haber a lo mejor otras causas que no sean las típicas de la IBD tal y como la conocemos en carnívoros. Entonces, se está un poco estudiando, así que no puedo hablar mucho del tema. He visto conejos con diarreas, pero que en lugar de tener la típica IBD como conocemos de Intestinal Bowel Disease, de un infiltrado inflamatorio en la mucosa, es más tema de disbiosis intestinales, coccidiosis, enfermedades infecciosas y desarreglos de las bacterias de la microflora, de la microbiota de su sistema intestinal. Desarrollo de clostridios o otro tipo de bacterias, E. coli, que no deberían estar ahí, que nos están causando las diarreas. ¿Vale? Muy importante en un animal con diarrea, sobre todo en animales jóvenes con diarrea, pero en general en todos, descartar la presencia de saculitis o apendicitis, dado que el saculus rotundus y el apéndice son órganos altamente con un componente linfoide muy elevado y que ante cualquier inflamación del sistema digestivo, ¡pum!, pues se nos van a inflamar. ¿Vale? Y nunca olvidarnos que los conejos son los reyes de los abscesos. Entonces podemos encontrar abscesos adheridos al intestino externamente o en medio del omento o por ahí en medio de la cavidad intestinal que parece una masa pero que ponemos el Doppler color y no se rellena, y que no se nos olvide siempre que en el diferencial de neoplasia en casos de conejos tiene que haber el absceso como un diagnóstico diferencial muy presente y muy importante. Ups. Ahora, no me había visto repetir lo mismo. Voy a poneros estas fotitos para que veáis lo que sería un estómago normal en un conejo. Fijaos, con la sonda lineal podemos incluso en la zona del cuerpo del estómago ver capitas, ver las capas, cosa que no vemos en el intestino, pero en el estómago sí lo podemos ver. La zona pilórica siempre, a medida que nos acercamos al píloro, sufre un aumento de grosor. Vemos de 0,13 pasa a 0,25, es un aumento totalmente fisiológico, totalmente normal. El área pilórica del conejo es más engrosada que la otra, ¿vale? Y siempre el tipo de comida que va a presentar el conejo, si es un conejo sano, siempre va a tener comida en el estómago, absolutamente siempre. ¿Vale? Va a ser un estómago lleno de comida. ¿Cómo es el patrón de esta comida? Es un patrón que va como de hiperecoico a hipoecogénico, ¿vale? O de hiperecogénico a hipoecogénico. Este es el patrón normal, ¿de acuerdo? Siempre hay como una transición. Por eso, que no se me olvide decirlo, el conejo nunca viene en ayunas a ecografía, nunca viene en ayuno. Un conejo no se debe ayunar nunca, casi ni siquiera cuando se va a operar, ¿vale? Porque si el conejo deja de comer, su tracto digestivo se para. Con lo cual, primero que es inútil porque aunque el conejo no coma, el estómago va a seguir lleno de comida durante muchísimas horas, entonces no sirve de nada para la ecografía. Y segundo, que por favor no se recomiende nunca la anorexia previa a la ecografía, porque la anorexia, o lo que sea que no se le dé nada de comer, va a generar una parada digestiva. Vale, entonces comparamos lo que veíamos antes, que era un estómago normal, con un contenido normal, a un estómago completamente patológico. Vemos solamente una línea hiperecoica muy fina y a partir de ahí una sombra acústica completamente negra. No vemos esta transición, no vemos, simplemente vemos esta línea hiperecoica de la comida, un poco la pared, pero apenas la pared, debido a que el estómago está tan distendido que la pared está más adelgazada o parece más adelgazada y entonces solo estamos viendo el contenido impactado. ¿Vale? Entonces esto ya es cuando el heno, el pienso, todo se empieza a deshidratar, pues se queda impactado en el estómago. Las otras enfermedades más típicas que vamos a ver incluyen la inflamación de la toxila cecal o saculus rotundus y la apendicitis. Por tanto, antes de ver la imagen patológica, vamos a explicar un poco el complejo sistema digestivo del conejo y de qué está compuesto, y después vamos a ver las patologías que lo afectan. Sabemos que está el cardias, el estómago, el píloro. Después del píloro viene el duodeno, lo podemos seguir un poquito. El intestino delgado del conejo se ve en el cuadrante craneal derecho
y se ve el paquetito intestinal, de intestino delgado, solamente con la capa mucosa. Solamente vamos a ver la capa mucosa, al igual que neurones, nada más. ¿Vale? Solo debemos ver mucosa, luz, mucosa. Después sería lo que sería la zona de yeyuno, que es bastante corto, y el ilion, que también pues, no es demasiado largo. El ilion termina en lo que sería también la válvula ileocecal y aparte, muy cerca, adherido a la válvula ileocecal, hay como un pequeño saco, que es un saquito redondo, por eso se llama sacculus rotundus, que, como habíamos dicho, cumple una función linfoide muy importante. ¿Vale? Entonces se nos va a ver inflamado cuando tengamos cualquier tipo de inflamación intestinal, pues seguramente lo podemos ver inflamadito. Después del sacculus rotundus tenemos el ciego ya, ¿vale? Entonces el ciego siempre comunica con el sacculus. Si no sabemos si estamos viendo el sacculus, vamos a ver el saquito redondo y comunicado con el ciego. Incluso a veces vemos la luz de ambos cómo comunican. El ciego tiene como unas saculaciones, unas trabéculas muy anchas y el colon proximal tiene esas separaciones mucho más juntas. Entonces diferenciamos perfectamente en ecografía el ciego del colon proximal. Y el ciego termina en el apéndice, es otro saco, un saco ciego, ¿vale? Que veremos que tiene una ecogenicidad muy similar al intestino delgado, pero su pared es más gruesa. Ay, vale, entonces aquí tenemos el ciego con su típica, con su contenido típico, que es de este aspecto. No solemos ver sombra acústica nunca, eso significaría que hay una impactación fecal, sino que vemos como este patrón granuloso de contenido en el ciego. Y la luz del ciego se comunica con la luz del saquito redondo, que es el sacculus rotundus, que tiene una pared hipoecogénica, aunque a veces se ve una doble pared más clara, más hiperecoica en el centro y más hipoecogénica en las afueras, dependiendo, ¿vale? Y siempre es un saquito chiquitito, o sea que es imposible confundirlo con el apéndice, porque el apéndice es muy largo, mucho más largo, y el saquito solo es como una ampollita pequeña. La localización del sacculus suele estar, según la bibliografía, en el cuadrante craneal izquierdo, pero yo a veces lo he encontrado en el lado derecho. Entonces, dependiendo un poco del volumen del ciego, de lo lleno que esté, puede cambiarnos un poquito la localización, ¿vale? Cuando se inflama, tiene un aspecto muy curioso y muy bonito, que es este aspecto, generalmente, cuando se inflama un poco, digamos, ¿vale? Cuando es una inflamación leve, moderada. Entonces, vemos clarísimamente el ciego, vemos clarísimamente cómo la luz del ciego comunica con la luz del sacculus y vemos que además al estar inflamado, toda la parte linfoide, esta línea hiperecoica interna, llama mucho la atención, se ven como unas estriaciones hiperecogénicas y ya más externamente la capa hipoecoica que veíamos antes. Se ve claramente como no es el apéndice, es una ampollita, es un saculito. Y es la típica imagen de saculitis leve moderada. Incluso estas como medio mineralizaciones también se ven muy típicamente. Porque yo siempre digo en los cursos, yo no quiero que ahora todo el mundo se obsesione a buscar la tonsila fecal. No quiero, esa no es mi intención. Mi intención es que si alguien está haciendo una ecografía y ve esto, no diga, Dios mío, es un tumor, o es un qué, o es un ganglio, o es un qué. No pasa nada, es la tonsila fecal. Está un poquito inflamada, tiene función inmunitaria, el animal tiene diarreas, no pasa nada. Vamos a solucionar el tema de diarreas y esto bajará solo. Vale, cuando ya el sacculus se inflama un montón, esta imagen también está un poco demasiado aumentada, pero está enorme, volvemos a ver esa línea hiperecoica central con la línea hipoecoica externa que no tiene el apéndice. Insisto demasiado en esto porque en el apéndice no se ve tan claro esta línea hiperecoica, ¿vale? Esta es una coneja de 10 meses con unas diarreas horribles, con una apendicitis, con una saculitis que sinceramente dije, si la ingresas a lo mejor se muere, si no la ingresas se va a morir.
y se murió. Yo sinceramente creo que se murió de una enterotoxemia, porque era muy exagerado, la inflamación era demasiado exagerada. Entonces, mucho cuidado con estos gazapitos que se pueden morir. No se murió de una saculitis, ¿sabes? Pero todo ya era una inflamación generalizada de todo el digestivo, ¿vale? Entonces, de nuevo, insisto, no me interesa que os pongáis a buscar como locos esto. Lo que me interesa es que si lo veis, no digáis como, bueno, ¿qué es esto? Voy a fingir que no he visto nada, o voy a inventarme, o voy a, Dios mío, ¿qué es lo que estoy viendo? No sé qué decir, ¿vale? Pues ya lo sabéis, ¿ok? Simplemente. Bueno, luego si queréis los grosores están en el libro, pero os puedo también dar los grosores normales de cada parte del digestivo del conejo, ¿vale? El apéndice. El apéndice lo vamos a encontrar generalmente en la parte del ombligo, es decir, es largo, está todo como el ciego enroscado sobre sí mismo y puede variar un poco, pero si nosotros colocamos el transductor en la parte del ombligo del conejo y recorremos esa zona alrededor, siempre sabemos que el apéndice va a estar ahí, ¿vale? El aspecto ecográfico nos puede recordar al intestino delgado típico que conocemos de cualquier mamífero que estamos viendo, con una clara pared hipoecogénica. Ahora os lo enseño en la foto, ¿vale? Pero siempre tiene la característica de que se diferencia del intestino delgado por dos cosas. Primero, porque la luz del apéndice comunica con la luz del ciego. Y segundo, porque la pared del apéndice, incluso estando normal, no inflamada, es mucho más gruesa que la pared del intestino delgado del conejo. Aquí vemos un apéndice un poquito inflamado, ¿vale? No se ve muy bien, parece un poco el sacculus porque no lo he sacado en toda su extensión, pero me gustaba mucho porque se veía su contacto con el ciego. Entonces vemos que está ligeramente inflamado. De nuevo, si queréis, si alguien no tiene las medidas y las quiere, pues las puedo pasar. Lo vemos todavía un poquito más inflamado. ¿Veis que parece un intestino delgado? Porque es muy alargado, pero siempre ha comunicado con el ciego. Y ya tenemos la mega apendicitis. Os lo estoy mostrando como de un poquito de apendicitis, bastante apendicitis, una mega apendicitis. Esta es la coneja que os había enseñado anteriormente con el meme de la saculitis que tenía. ¿Vale? Y acordaos que la saculitis tenía unas estriaciones hiperecogénicas aquí que en el apéndice no se observan. Hay a lo mejor un pelín, pero es muchísimo más discreto. Incluso en un apéndice mucho más inflamado. Y veis que no tiene esa forma de saco en vertical, sino que es como un intestino delgado a lo largo, en horizontal. De nuevo, no quiero que os obsesionéis en buscar el apéndice. Lo que necesito es que yo ya he recibido informes de otros compañeros de perros y gatos que ven esto y que dicen que el conejo tiene un linfoma intestinal, una neoplasia intestinal. Vale, si yo veo esto en un perro, digo, ostras, parece una neoplasia intestinal, o en un erizo, o en un... Pero si lo veo en un conejo, necesito saber que lo que estoy viendo para empezar no es intestino delgado, con lo cual ya vamos mal, a ver si, sino que se me comunica de manera directa con el ciego, que además este ciego tiene un contenido mucho más escaso y más líquido de lo normal, que se comunica con el ciego y que no es un tumor en una coneja de 10 meses con diarreas, ¿vale? Es una apendicitis, sin más. Aquí tenemos el grosor normal del apéndice. Aquí está en 0,26 y aquí está, no lo tengo medido, pero si esto es 2,6 centímetros, pues casi a medio centímetro llega. ¿Vale? Y otra apendicitis. De nuevo, ¿veis que parece un intestino delgado? En este caso en la luz no hay nada. Vemos dónde acaba. Acaba en un saco ciego. Tú el intestino delgado lo puedes seguir infinito hasta el ilion y luego el ciego, pero el apéndice no, porque tiene un final. ¿Vale? Muy bien, pues una vez dicho esto, simplemente me queda decir una cosita sobre las adrenales y terminamos, ¿vale?
es un poco incómodo buscar las adrenales en conejos y en cobayas porque el ciego, todo su tracto digestivo, todo el gas, etcétera, pues nos dificulta bastante, pero se puede perfectamente. Hay gente que se está aficionando mucho a buscar las adrenales en conejos cuando realmente no hay ni motivo ni razón, pero bueno, sé que os gusta mucho y en cuanto las empezáis a ver, os motiváis y luego me empezáis a mandar mensajes de mira, esta adrenal está más grande, mira, estas adrenales están más grandes, exceden las medidas que nos habías comentado y tal cual. Vale, esto es de lo que quiero hablar hoy. ¿Vale? Punto número 1, la enfermedad adrenal en conejos, a diferencia de los hurones y los perros, es muy poco común, ¿vale? Es tan poco común como la enfermedad adrenal del gato, ¿vale? Entonces, ¿podéis buscar las adrenales? Las podéis buscar, pero la utilidad real de esto en un paciente asintomático, pues es un poco nula. ¿Y qué pasa? Que luego encima las veis aumentadas de tamaño y empezáis a comeros la cabeza y esto significará algo, no significará nada, ahora que le digo al propietario, como se me ha ocurrido medirlas, no las tendría que haber medido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las adrenales de los conejos, al igual que otros animales, pueden sufrir dos procesos básicamente, que son hiperplasia o neoplasia. No me ha dado tiempo a terminar bien esta charla y me da mucha rabia porque la había preparado súper bonita con artículos, se me borró, se me cerró el PowerPoint, no se me grabó y me da una rabia horrible, pero os lo he vuelto a poner lo más rápido que he podido. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente os pongo dos adrenales normales, vemos claramente la diferenciación corticomedular. En neurones, los artículos dicen que está ahí, pero en verdad no se ve tan bonita. Aquí sí se ve clara la diferenciación corticomedular en el conejo, siempre. ¿Vale? Estos son un poco las medidas generales que he encontrado, y aquí hay otras medidas de otro artículo, ¿vale? Pero generalmente el grosor varía de entre 3.7 y 3.8 centímetros, ¿vale? Uy, perdón, uno está en milímetros y otro está en centímetros. Bueno, mira, y esto es copia-pega del artículo, ¿eh? Esto es literalmente copia-pega del artículo y creo que lo han puesto mal porque 0,38 tienen que ser centímetros, no pueden ser milímetros. Y lo he copiado y lo he pegado. En fin. Más o menos 3.7, 3.8, ¿vale? Milímetros. ¿Qué pasa? Que en algunos casos hay publicados varios artículos en los que, esto es una adrenal normal, pero bueno, se han encontrado tumores adrenales liberadores de hormonas. También están descritos en gatos estos. Son raros, pero existen, se han descrito bastantes, ¿vale? No es lo común, pero ¿qué es lo que suele ocurrir en estos casos? ¿Vale? Desordenado. Lo que suele ocurrir es que el animal desarrolla, ya sea un macho o sea una hembra, un comportamiento completamente diferente. Se adelgazan, pierden condición corporal y empiezan a desarrollar agresividad y comportamientos sexuales compulsivos hacia otras mascotas de la casa o las personas. Y además de este comportamiento sexual y el aumento de la agresividad, pueden haber alteraciones en la micción, empiezan a orinar donde no les corresponde. Todas esas sintomatologías están altamente asociadas con la presencia de un tumor adrenal liberador de hormonas, ¿vale? En ese caso se mide la testosterona porque liberan testosterona, se mide la testosterona en sangre. También tenía súper bonito puesto una diapositiva con los valores normales de testosterona y se me ha borrado. Me da mucha rabia, pero bueno, si alguien lo quiere, pues también se lo paso. Lo miro luego más detenidamente. Y esta sería la única, digamos, razón o cuando realmente vamos a tener que mirar las adrenales, vamos a hacer una ecografía para mirar las adrenales, ¿vale? Sino, ¿qué nos va a pasar? Pues que nosotros, si miramos las adrenales de rutina, nos vamos a encontrar que algunos conejos o conejas las tienen más grandes, ambas las tienen como más globosas de lo normal. ¿Por qué puede ocurrir esto? Se están realizando estudios que afirman que el aumento de las adrenales en conejos puede estar altamente relacionado con la glándula tiroidea, con la castración y con la estación del año, ¿vale? Entonces, todo esto nos puede provocar cambios en el grosor de las adrenales sin que realmente haya ninguna patología. Y luego hay otro artículo que dice que tanto el grosor de la pared gástrica como el grosor del sacculus rotundus y las adrenales
Todas estas mediciones tienen una correlación positiva con el peso del animal. Es decir, si tenemos un conejo de gran talla, uno de estos conejos gigantes, obviamente sus glándulas adrenales también van a ser más grandes que los valores que yo os he puesto, que además están sacados para conejos menores de 2 kilos. ¿Vale? Aunque esto de 0,38 es más, no especifica el peso del animal. Pero quiero decir, ojo también con los conejos estos de raza gigante. ¿Vale? Entonces, para no despistarnos con este tema, lo quería dejar claro, ¿vale? Y nada, esto es otra vez lo que estaba intentando reunir, que no me ha dado tiempo, del artículo, uno de tantos artículos que hay sobre tumores liberadores de testosterona por parte de las adrenales en conejos, ¿vale? Así que nada, creo que, bueno, un poquito justos para las preguntas, pero espero que os haya gustado las charlas, que hayáis aprendido mucho y que, bueno, pues tengáis muchas preguntas para mí. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, aquí pueden levantar la manito o en el chat para poder hacer las consultas respectivas para la doctora Alicia Angosto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos un par de minutos todavía. Ritza Torres. ¿Qué tal? Buenos días. Les saludo de acá desde Lima, Perú. Mi consulta es con respecto a las vesículas biliares en conejos. Yo hace un tiempo también hago ecografías en conejos y hace poco me encontré con una vesícula tabicada que parecía bilobulada. ¿Qué tan frecuente es eso? Al menos para mí fue la primera vez que vi una así. Y me parecía que también el volumen estaba un poco aumentado. Yo no he visto, creo, ninguna vesícula tabicada en conejos. Creo que es incluso menos frecuente que las vesículas tabicadas en gatos y creo, la verdad, que no tiene tampoco mucha significación. Lo más seguro es que sea algo congénito, que han nacido con una doble vesícula, con una vesícula tabicada. Si a lo mejor tenía un volumen más aumentado de lo normal, no estoy segura de si el conejo estaba comiendo bien o estaba un poco anoréxico. O incluso si la tabicación podría estar causando un pelín de colestasis o una dificultad en la salida de la bilis. Pero no le daría tampoco más importancia más que un hallazgo totalmente anecdótico, poco frecuente en conejos, como lo que podemos encontrar en un gato. Pero bonito, deberían ser bonitas imágenes. Muchas gracias. Y mire, aquí están preguntando... Perdón, aprovecho para decir una cosa. La patología de vesícula biliar en conejos es muy poco frecuente, pero siempre que encontremos un conducto biliar dilatado, tenemos que pensar también en coccidios, ¿vale? Hay veces que los coccidios pueden afectar a inflamación y dilatación del conducto biliar en conejos. Perfecto. Y aquí Romina Rojas pregunta, ¿se puede confundir una impactación con un tricobesoar o se pueden dar en conjunto? Se pueden dar en conjunto porque ambas, o sea, lo que es una deshidratación del contenido alimentario y una parálisis o una disminución de la motilidad intestinal en el conejo puede derivar tanto en la aparición de tricobezoares como en la aparición de impactaciones. Entonces, ¿y cómo se diferencia? Normalmente un tricobezoar, a ver, suelen ser como más bolita. Una impactación se da o en estómago o en ciego, que son cavidades donde se almacena la comida por un tiempo prolongado y la deshidratación de ese material acaba en una impactación. Por tanto, hablamos de impactación cuando está ocupando la mayoría del estómago o la mayoría del ciego. Y un tricobezoar lo podemos ver en el estómago como más una bolita. O en intestino delgado, como el que os he mostrado, que es estaba en intestino delgado. Y en intestino delgado no hay impactación, porque no hay material, a no ser que sea un tricobezoar simplemente, no hay un material estático en una cavidad, como sería en el estómago o en el ciego, donde se pueda dar lo que llamamos impactación. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Carla me escucha? Ahora sí la escuchamos perfecto. Ahora sí, por fin, por fin. Después de la tablet finalmente conectada porque del computador tuve fallas. Sí, yo le tengo una pregunta a mi querida amiga Alicia, que no la pude saludar hace un ratito por fallas en mi audio.
Ali, querida, mira, yo te quería preguntar algo, porque claro, cuando lo que decías tú, que no hay que volverse como un poquito locos buscando el sacculus rotundus, porque muchas veces no se ve por la distensión del ciego, Sí. pero claro, cuando uno ya quiere como la expertise de ir a buscarlo, casi siempre uno lo encuentra, apretando un poquito el abdomen para correr un poquitito el ciego y todo eso. Pero me llamó la atención es que de verdad que en pacientes sanos, yo también he visto el sacculus así como tú lo mencionabas. Entonces me llamó la atención eso, porque yo lo doy como por sano, porque no tiene una signología digestiva. El paciente a veces me llegan por otro motivo, por ejemplo, por chequeo rutinario anual o por chequeo reproductivo en hembra, y veo el sacculus así, con las estriaciones y con una pared que me da entre 0,3, 0,35 centímetros, una cosa así. Y yo hasta ahora lo daba como por sano. En teoría, a ver, yo veo muchos sacculus que no son así. Entonces, claro, me hace pensar que no todos los sacculus son así. O sea, muchas veces lo veo casi invisibles, casi la pared hiperecoica ni se ve. Solo se ve hipoecogénica y muy, muy, muy chiquito, muy difícil de identificar. Lo que me hace pensar que realmente, si hay una diferencia entre uno y otro, es que uno, por lo que sea, tiene más estimulación linfoide, hay más acúmulo. Yo estoy segura que si tú biopsias ese sacculus rotundus, por mucho que el animal esté sano, no sabes si tuvo un episodio de X hace tiempo y se le quedó medio esa reacción inmunitaria, pero estoy segura que si tú lo biopsias, dentro hay grupos linfoides visibles seguramente al microscopio. Entonces, es verdad que cuando es así tan chiquito, a lo mejor pues incluso decimos, bueno, ¿es normal? ¿No es normal? Obviamente el animal está sano, yo lo pondría en el informe. Perfecto. Y claro, no vas a condenar al animal, Dios mío, parecía que estaba sano y de repente tiene una saculitis. No, pero a lo mejor indagaría, le diría, ¿por qué no le haces un coprológico? Porque a lo mejor no tiene diarreas y tiene unos coccidios por ahí bailando, ¿sabes? Entonces sí que a lo mejor yo diría, esto es como cuando ves, a lo mejor, por poner un ejemplo un poco tonto, el signo del anillo medular en gatos. Casi nunca tiene significación clínica, pero porque hay gatos que lo tienen y gatos que no. Chequea el riñón y si está bien, o es un ejemplo muy tonto y la verdad es que no sé por qué lo he puesto. No, pero es que te entiendo perfecto, sí. Pero lo que quiero decir es, yo le haría un coprológico y oye, que si sale bien perfecto, pues no le damos más importancia al tema, pero es cierto que hay animales en los que se ve perfectamente normal y no se ve esa imagen. Entonces lo que me hace pensar que de alguna manera algo está estimulando esa función linfoide o lo estimuló en el pasado y se quedó como así. Exacto. O muchas veces vienen por otras patologías, por ejemplo reproductivas, y hacen igual éstasis, ¿no es cierto? Entonces puede estar reactivo de repente. Es que los conejos son súper complejos y todo lo que les pasa acaba en digestivo. Les pase lo que les pase, acaba repercutiendo en el digestivo. Entonces, también indagaría en la dieta. ¿Qué come el conejo? Y si se puede mejorar la dieta, se la mejoraría. Sí. Acá en nuestro país, la verdad es que las dietas son muy malas. Muy malas. Hay pocas personas que siguen como los protocolos correctos de alimentación, pero acá es típico que al conejo le dan lechuga, le dan fruta. No. Claro. Sabes que al final el conejo es lo más sencillo. Si tú tienes un jardín, pones al conejo en el jardín y él sabe lo que se tiene que comer. Es increíble. Exacto. Es súper fácil. Pero si lo tienes en tu casa, es complicado. Pero bueno, tengo unas dietas chulas del máster, bastante chulo por si hay alguien que sí que le interesa y les podéis aconsejar sobre la mejor alimentación para sus conejos, pues también os lo puedo pasar. Vale. Ya, maravilloso, Ali. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí la Ritza Torres, que había hecho recién una pregunta, dice, ¿podría haber proceso crónico en sacculus? La verdad es que me gustaría rechequear mucho más todos los animales que veo con el sacculus inflamado, porque me gustaría ver cuánto tiempo tardan en desinflamarse, hasta qué punto se deja de inflamar o hay una reminiscencia crónica, que es un poco yo creo lo que preguntaba Claudia. Creo que ambas preguntas pues tienen mucha relación a lo que hemos hablado antes.
Y desgraciadamente no lo puedo asegurar porque nunca me dejan hacerlo. En el momento en el que el animal mejora de clínica ya no quieren hacer más ecografía, ya no quieren hacer más nada. Entonces, seguramente pueda haber una reminiscencia de inflamación crónica. Insisto, sobre todo si hay agentes infecciosos o parasitarios que están en este sistema digestivo dando un poco de problemas, aunque no sean unas diarreas profusas, pero que estén dando un problema un poquito más subclínico y más crónico, sí, podría ser perfectamente. Tenemos en cuenta de nuevo que son órganos muy ricos en tejido linfoide, entonces al final lo que estamos hablando es como ¿cuánto tiempo queda un linfonodo reactivo cuando un animal tiene, no sé, una IBD? Pues a lo mejor se quedan reactivos mucho tiempo, a lo mejor si tratamos adecuadamente o con cortisona, obviamente ese linfonodo va a bajar, pero si podría quedar perfectamente un poco crónico, entre comillas, ¿vale? Si hay una estimulación antigénica del tipo que sea, ese tejido linfoide va a estar activo. Si alguien opina lo contrario, por favor que me lo diga, porque también, oye, yo qué sé, yo no digo aquí misa y lo que se dice va... Pero bueno, es mi opinión. Claro, claro que sí. ¿Alguna otra? Aquí, última pregunta. Aquí dicen, maravillosa charla, felicidades doctora. ¿Será posible que nos comparta los valores de grosor de las paredes intestinales? Ahora mismo lo pongo en la pantalla. Ahora no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, no está compartiendo pantalla. Vale, pues ahora mismo la comparto. A ver. Compartir pantalla. Ahí lo tenéis. Si quieres hacer una foto o lo que sea. Vale, ¿hay alguna pregunta más? De verdad. Ahí están los números, entonces, si no hay, para que le hagan un print, igual esto va a estar grabado, para que ustedes puedan accesar en los momentos que necesiten y obviamente revisar esto. Si no hay ninguna otra consulta, voy a dejar de grabar para que